Hola, soy Chema, soy Archevi y te doy la bienvenida al tutorial para coser esta mochila de Katia. Es la mochila básica infantil, pero ya te digo yo que de infantil tiene poco y de básica menos porque es muy completa. Tiene dos bolsillos laterales para meter nuestras botellas de agua, un bolsillo frontal súper cómodo y luego tiene una gran capacidad, con lo cual la mochila es muy completa, tan completa como fácil de hacer. Así que quédate que empezamos. Esta es la mochila que vamos a coser. Este es el patrón de Katia y estas son todas las piezas que vamos a necesitar. Fijaros bien, en todas viene marcada el sentido del hilo y en algunas viene este símbolo. Significa que esta pieza se tiene que cortar al lomo, es decir, con la tela doblada por esa parte. Si no quieres hacerlo, puedes copiar su misma plantilla y pegarla para que al abrirla se vea así, totalmente la pieza completa. Vamos a necesitar 90 centímetros de mochila, de cinta de mochila, 48 de cremallera, 22 de cremallera, 3 cursores, 2 reguladores, una cinta de mochila un poco más finita de 22 centímetros y 30 centímetros de elástico. Aquí pone 5,5 metros de bies o Sportinic, porque el Sportinic es un tejido de Katia que es para prendas deportivas muy elástico, que no se deshilacha y nos permite hacer una tira de 2,5 centímetros y usarlo como bies. En la pieza número 1, la de la espalda, vamos a necesitar reforzarla con un foam, y en la pieza número 4, que son las piezas de las correas de los hombros, 2 piezas de foam para reforzarlas. Así se hacen un poquito más cómodas de llevar las mochilas. Luego en la pieza del número 7, que son las unidades de bolsillo, son 2, yo las he sacado una en cada color, usamos este tejido de malla elástica o de red, que es muy cómoda para meter las botellas. El sentido del hilo, como indican las piezas, tiene que ser siempre junto al orillo, en el sentido del orillo de la tela. Si nos pone que sea al lomo, hacemos esto con la tela, ponemos al borde y cortamos por aquí. Si no quieres hacer eso, haz la copia de papel, la amplías, la pegas. La pieza número 3 es el frontal del bolsillo delantero. Vamos a hacer unos piquetes en estas dos marcas porque hasta ahí va a llegar la cremallera. Vamos a traspasarlo a nuestra pieza dándole la vuelta para marcar, que os voy a enseñar cómo he puesto la cremallera. Primero he pasado estas marcas sin cortar, solamente marcando al tejido frontal. Luego le he hecho unas marcas interiores a 2 centímetros. 2 centímetros hacia el centro, he hecho 2 marcas. Ahora el ancho de la cremallera, en mi caso 3,5, le vamos a restar 1 centímetro y lo vamos a marcar en la primera marca original del piquete del patrón. Y ahora unimos hasta donde ha llegado esa marca de 2,5 con la de 2 centímetros previa que habíamos hecho y hacemos una línea en la parte inferior y en la parte superior. Unimos y ya lo tenemos. Ahora vamos a sacar la línea paralela al borde de la tela. Y a esa línea la vamos a añadir 1 centímetro de margen de costura hacia el exterior de la tela. Fíjate cómo lo hago. Marcamos y ahora vamos a cortar la tela. Esta línea perpendicular, esta otra, y por la rayita que hemos hecho de 1 centímetro. Fijaros, corto sin pasarme del límite de los 2,5, en el otro lado igual, y ahora le quito el sobrante de lo que pasaba de ese centímetro de costura. Bien, me voy a ayudar de un pegamento textil, un pegamento en barra, para poder volver hacia atrás los bordes y poder coser bien la cremallera. Lo dejo alineado de esta manera, que esté bastante recto. Me ayudo con los dedos, se va fijando sin problemas y ya lo tenemos preparado. Ahora cogemos la cremallera, metemos el cursor y fíjate en este detalle. El cursor tiene que cerrar hacia la parte superior de la mochila para que quede bien el bolsillo. Esta parte hacia la parte superior. Lo presentamos, lo ponemos. Yo lo he pegado también con el adhesivo de textil y lo he dejado en línea y lo vamos a coser por aquí. ¿Veis? Así no se me mueve mientras lo coso. La aguja la he puesto hacia la izquierda para pegarme más a la cremallera, a los dientes. Y cuando pasa por encima de los dientes, hazlo despacio si no quieres que se te rompa la aguja. Perfecto. Ahora vamos a coger la otra pieza que es igual y la vamos a poner así, delantero derecho de la pieza contra la trasera de la pieza superior y cosemos todo alrededor para hacer el bolsillo. Cogemos ahora estas piezas de los laterales del frontal
enfrentamos una con otra, revés con revés, y cosemos todo el costado. Toda la pieza entera tiene que estar cosida. Aquí se queda así el bolsillo, cerramos la cremallera, fijaros por atrás se sigue viendo. Y ahora ponemos esta pieza en este lado y la otra en el contrario, cosemos por estas líneas rectas, se nos sigue viendo así por detrás y mirad cuando abrimos el frontal cómo se nos queda ya la mochila. Vamos a tapar esas costuras de dos maneras. Primera opción, o cogemos el bies o el tejido Sportinic para hacer una cinta bies y coserlo tapando la costura, o podemos coger ese mismo tejido, sacar una pieza como el frontal, añadirle 1 centímetro a cada lado y así tapamos esa parte que queda vista. Así quedaría con la opción 1 y así es como he elegido yo, que es la opción 2, con todo el tejido Sportinic. Y mirad, cierro arriba con una costura y abajo con otra y ya se queda perfecto. Vamos con las piezas de las correas de los hombros. Hacemos un sándwich poniendo un tejido, el foam y otro tejido, como estáis viendo, y cosemos por todo el contorno. Bien, ahora cogemos o bien el bies o el tejido Sportinic y lo cosemos todo alrededor. Intentar dejar la unión en la parte superior. Y si no lo cerráis como he hecho yo, no va a pasar nada porque no se va a ver. Ahora cogemos la correa de la mochila, la cortamos al medio y a cada trozo le quitamos 12 centímetros. Esos 12 centímetros van a ser para sujetar la parte del regulador a la parte inferior de la mochila. Pasamos el regulador por el centro, unimos los extremos y cosemos cerquita del regulador. La parte larga de la correa la vamos a doblar 2,5 centímetros, vamos a coser un cuadradito y nos tiene que quedar a unos 6 centímetros del borde inferior de esa correa. Ya lo tenemos cosido. Ahora vamos a coger la parte de la espalda, con un foam vamos a presentar las dos correas de los hombros, los dos reguladores. Vamos a poner la cintilla que dijimos de 22 centímetros cosida por el centro para que quede más estrechita y estéticamente quede mejor y vamos a coser ahí arriba y por aquí y por aquí. Una vez que lo tenemos hecho nos queda así y ahora vamos a poner la otra pieza para que haga de forro y cosemos todo el contorno. Cuidado no cosas las correas. Vamos con la cremallera principal. Primero metemos los cursores, uno por cada extremo. Bien, ahora vamos a presentarla con una de las piezas, derecho de cremallera contra el derecho de la tela, cosemos al borde y ahora ponemos la parte interior, derecho de la parte interior contra el derecho de la parte delantera. Cosemos así y abrimos. Sacamos la cremallera, volteamos todo el tejido y cosemos una puntada de asentamiento. Vamos a repetir el proceso con la otra mitad. Primero cosemos por aquí, ponemos el forro, cosemos y luego volteamos y le damos la puntada de asentamiento. Cogemos las dos piezas de bolsillo, las que eran con una malla 3D o una malla elástica, le ponemos el Sporting ahí al borde doblado a la mitad y hacemos un cierre. Si no, podemos coger esta goma bies elástica que ya viene confeccionada y la cosemos. Una vez que lo tenemos hecho, presentamos a la pieza número 8 las dos redes y las cosemos así, el extremo con el extremo. Ahora vamos a poner derecho contra derecho, tanto del forro como del exterior de la pieza número 8 contra la cremallera. Cosemos por aquí y por aquí. Bien, nos tiene que quedar así. Ya tenemos media mochila hecha. Bien, ahora vamos a coger las dos bases y vamos a poner el derecho de la parte exterior con el derecho de la cremallera. Cosemos solo una capa por aquí. Ahora cogemos en el otro extremo y cosemos esta parte con esta, derecho con derecho, y cosemos por ahí. Bien, ahora cogemos la parte del forro que también tiene otras dos piezas iguales, que son estas que quedan aquí, y haciendo el mismo proceso, derecho de la pieza del forro con derecho de la pieza del forro, cosemos por aquí y ahora en el otro extremo, derecho contra derecho y cosemos por aquí. Yo siempre he utilizado el mismo margen de costura, que es el ancho de pata del prensatelas, y entonces me han salido todas las costuras igual de separadas o igual de juntas. Volteamos esta pieza y ya tenemos todo el contorno casi hecho. Vamos a alinear las dos costuras de debajo de los bolsillos para que nos quede bien la base de la mochila y cosemos los contornos. Bien, ya tenemos la pieza cerrada y ahora la vamos a
marcar. Vamos a sacar los centros tanto de la parte superior de una cara y de la otra, como de la parte inferior, siempre alineando esas costuras por una cara y por la otra. Ahora en la pieza de la espalda marcamos los centros tanto arriba, que se puede ver claramente entre medias de las dos correas, y la de abajo. Y ahora situamos, damos la vuelta a la pieza exterior para coser siempre por el interior. Alineamos con esa marca que hemos hecho inicialmente, sujetamos con pinzas y cuando la tenemos toda presentada, vamos a hacer un pespunte todo alrededor. Cerramos esta parte para que no nos estorbe y cosemos todo esto. Vale, pues ya estaría hecho. Ahora vamos a hacer lo mismo con la capa de adelante. La tapa de adelante hacemos una marquita en el centro también para asentar bien donde va, colocamos las pinzas, alineamos bien también la parte inferior y cosemos igual, así alrededor. Una vez que ya está toda cosida de esta manera, vamos a colocar el bies, o bien con el tejido Sportinic, o bien con un bies rígido, porque esta parte no va a ser nada elástica. Cosemos alrededor. Voy a usar el bies para que lo veáis. Lo pongo así, lo doblo a la mitad y lo coso. Mirad, este ya está cosido. Vamos a hacer el otro. He cogido el bies, he doblado hacia el interior de la parte del revés y con el abierto lo he sujetado. He empezado a coser por el primer doblez del bies, cerquita al borde, y cuando he terminado la otra parte se ha quedado así montada por encima, he doblado y enrollado como si fuera un sándwich, he volteado y así lo he cerrado. Y ya estaría terminada nuestra mochila. Fijaros qué bonita queda por dentro. Vamos a darle la vuelta y a ver qué pasa. Queda fantástica con los bolsillos cada uno de un color. Fijaros qué bonita, qué forma más original tiene. Vamos a hacerle una cremallera y a soltar las correas porque nos falta unir la correa con el regulador. Se va a hacer de la siguiente manera. Pasamos por los exteriores de la parte que sujeta el regulador y hacemos en los dos lados un dobladillo de 1 centímetro. Lo hacemos doblando 1 centímetro hacia adentro y otro por encima, así, o sea, 2 vueltas. Sujetamos con una pinza, metemos bien los laterales para que no asomen y le vamos a dar un pespunte recto por esta parte, por aquí a las dos. Y entonces una vez que está cosida ya puedes tirar de la correa que no se sale del regulador. Fijaros, maravilla. Queda muy apretadito, queda sujeto y ya por mucho que tires no se sale. Y ya tenemos nuestra mochila básica infantil, que puede ser para infantil o para adulto, lista para lo que queramos. Fijaros qué bonita con este tejido holográfico. Espero que hayáis disfrutado de este tutorial y que hagáis muchos más. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.